Desde la temprana fundación de México, tras la caída de México Tenochtitlan, este lugar neurálgico fue para el comercio. Se dio ese comercio entre los indígenas y los españoles que iban llegando a poblar esta ciudad. Hoy por hoy sigue siendo ese nervio y ese centro neurálgico de venta. En estos portales estaban justamente esos cajones donde se vendían todas esas bellezas y esas cosas exóticas que llegaban del galeón de Manila. Podemos imaginar a esa especería que durante los siglos XVI y XVII funcionó de manera permanente aquí, en el centro de la ciudad, y en esa época frente a la Plaza Mayor, donde se encontraba el poder tanto religioso como civil, frente al ayuntamiento y frente a lo que en ese entonces eran las catedrales, ¿no?, que estaban construyéndose. Así se conforma el comercio novohispano, que hasta nuestros días mantiene justamente aquí su centro de venta más importante. La joven Catarina de San Juan nunca pudo haber imaginado lo que significaría la influencia del lugar donde provenía y de las mercancías con las que llegó en la sociedad novohispana. Todo lo chinesco era fantástico, todo lo que provenía de Oriente, todo ese exotismo se quería tener en las casas, en la vida privada, la decoración, los tibores, las sedas, la marquetería, la conchería, pero además también, como Mirra, esas decenas de miles de jóvenes que llegan a Nueva España para integrarse a la servidumbre en las casas de la alta sociedad. Es justamente esa fascinación por lo exótico y por lo oriental que cuando se queman esos cajones donde se vendían todas las maravillas provenientes de Oriente, del galeón de Manila, se manda a fundar un gran mercado, el Parián, esa construcción en honor a los mercados de donde venía Mirra, en honor a Filipinas. El Parián va a ser uno de los principales centros de ventas donde la ruta de la Nao de China va a continuar durante décadas. Esa fusión y ese mestizaje de costumbres, de ideas, de formas de ver la vida y de incluso comer de lo cotidiano, que de eso se tratan esos 3 siglos de historia novohispana. Y nos encontramos ya aquí con la doctora Úrsula Camba, doctora en Historia, y que vamos a hablar de este tema, la ruta de la Nao de China. Parece un cuento, una fantasía que alguien inventó. No lo es la ruta comercial más larga y más longeva que ha tenido en la historia de la humanidad. La Nao de China, el galeón de Manila, el galeón de Acapulco, se le ha dicho de muchas formas. Pero para entender cómo llega Catarina de San Juan a estas tierras novohispanas, pues tenemos que hablar de esa grandísima odisea que emprenden los españoles, particularmente Miguel de Legazpi y el navegante también Andrés de Urdaneta. Úrsula, de verdad, suena a un cuento sacado de no sé dónde, regresar, el tornaviaje. No solo regresar, o sea, llegar, ¿no? Porque antes de estos dos están Magallanes y Elcano, que se avientan una odisea espeluznante, que no te enseñan en la escuela, o sea, te enseñan que sí, que dieron la vuelta al mundo, pero no te dicen en qué circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, ese cruzar el Pacífico, que nadie, ningún europeo lo había cruzado antes de Magallanes y Elcano, fue pavoroso, fue un montón de muertos, de escorbuto justamente por no consumir vitamina C. Y pasan muchos años, porque esa gesta termina, digamos, en 1522 cuando completan. Sí. Pero pasan muchos años para que Urdaneta encuentre el camino de vuelta. Ahora nos parece como muy fácil, como que, ay, pues qué, ha de haber puesto su GPS y ya, tomó una corriente y regresó. Era encontrar la corriente que te llevara de vuelta, y no era una cosa fácil. O sea, los rudimentos que tenían de navegación eran, híjole, pues muy arcaicos, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, sí es una gran odisea ese regreso, esa ida, no nada más el regreso, sino la ida y la vuelta. Claro. Y de las cosas que también se traían en ese barco y se llevaban en ese barco, que tendemos a pensar, Isabel, que eran nada más como cosas muy valiosas, pero había cosas que podían ser como incluso clavos, o sea, claro, o velas. Sí. No, o sea, el barco que, eso la gente de pronto no lo sabe, el barco que zarpaba de Acapulco era el que regresaba de Filipinas, de Manila, de Cavite, porque no había así de, ay, vamos a hacer un astillero con 300 barcos, porque claro, estaban todo el tiempo asediados por piratas. Y entonces hubo algún momento en que el gobernador dijo, vamos a quemar estos barcos, porque si no los quemamos,
somos tan pocos españoles aquí en la isla que los piratas holandeses se los van a, ¿no?, a agenciar. Por supuesto, estamos hablando justamente de esta época de aventuras y tenemos a un Andrés de Urdaneta que, como mencionas, Úrsula, estuvo en las expediciones de Magallanes y del Cano y 4 décadas después tiene la oportunidad de encontrar el tornaviaje. Y él en su celda, porque además tiene todavía su vida es apasionante, se vuelve un fraile agustino en la Ciudad de México, estamos hablando justamente de Nueva España, y él soñaba con ese regreso. Lo materializa. Miguel de Legazpi sí se queda en Filipinas, que se llaman así por Felipe II, y encuentra la corriente famosísima, el viento negro, Kuroshio. Y es cuando regresa ese famoso tornaviaje al paralelo 40, más hacia las Californias, y se regresa bordeando. Pero lo que dices me gusta imaginar, porque venían también tibores, especias, la famosa especiería, se une Oriente a Occidente, todo lo chinesco, todo las porcelanas, lo lujoso, las sedas, la gente esperaba que llegara este barco. Y ese es el marco de la Puebla a la que va a llegar una muy joven Mirra por encargo. No nada más transitaban las mercancías, sino también la gente. Y los filipinos, los muchachos, los jovencitos o las jovencitas eran solicitadas en esa Puebla para servidumbre. Cuéntanos de esa Puebla del siglo, cuando está llegando el 17 el galeón. Es que, bueno, claro, Puebla es la gran megalópolis que compite siempre con la Ciudad de México como el centro de la vida española. Porque, bueno, después de la conquista se piensa que es necesario la fundación de una ciudad española, digamos, para el tránsito de Veracruz a la Ciudad de México, y se encuentra este lugar que es idóneo porque no es tierra de nadie, digamos, están los tlaxcaltecas por un lado. Entonces se funda la ciudad y es una ciudad donde hay un intenso intercambio de mercancías, de personas, digamos, hay que mencionar, porque esto es importante, Isabel, la gente de pronto no lo sabe, que así como había esclavos negros, un tiempo hubo esclavos chinos. Y también hay que aclarar que chino era un genérico que se usaba para asiáticos, ¿no? Podían ser mongoles, indios, chinos, japoneses, de cualquier región, y de ahí pues que llegue esta mujer, ¿no? Como dices, a Puebla, pues que no es ni china. ¿Qué tal? Poblana, la más mexicana, ¿no?, de las mexicanas no es ni china ni poblana, Úrsula. Es una princesa mongola, pero nunca se sabe, ¿no? Sí. Si es mongola, si la secuestraron en la orilla, qué sé yo. A mí me gusta ese personaje, Isabel, porque o sea, lo que te revela es que es posible. Es un mundo donde alguien así es posible. Y la realidad supera la ficción, y por eso acompáñenos a ver esta cápsula para seguir descubriendo la vida fascinante, fantástica de esta mujer, Catarina de San Juan, la china poblana. Intensa, absorbente y totalizadora fue la religiosidad en la Nueva España. La búsqueda de la vida mística tuvo una importante respuesta en número. Efectivamente, el clero español en la Nueva España y el clero novohispano, deslumbrados e inspirados por los místicos españoles, se entregaron sinceramente a lograr una grandeza espiritual semejante. Pero el fenómeno místico en la Nueva España no tuvo los mismos altísimos logros de resonancia literaria y espiritual que alcanzó en España. Además de los clérigos y las monjas entregados a las ideas místicas, hay que mencionar la existencia de los visionarios, sobre todo de mujeres visionarias que pasaron a la historia religiosa porque sus confesores recogieron y escribieron sus narraciones de éxtasis y sus visiones beatíficas a demoníacas. La figura que mejor ejemplifica el género visionario fue Catarina de San Juan, princesa de la India y visionaria de Puebla. Aún fuera de la vida religiosa, el hombre de la Nueva España vivió inmerso en la religión de manera definitiva. La fe católica trascendía toda forma de vida. Desde el nacimiento hasta la muerte, el hombre vivía y actuaba dentro del seno de la Santa Madre Iglesia. Ninguna actividad humana tenía sentido fuera de ella. La heterogénea sociedad novohispana, a pesar de sus hondas diferencias económicas, de raza y de cultura, vivió unificada en el pensamiento y en el sentimiento religioso, gracias a la rígida cohesión interna ejercida por las autoridades eclesiásticas. Y justamente la más mexicana de las mexicanas, decíamos que no era china ni era poblana. Era una princesa hindú que llega a Nueva España
Por encargo de una familia, el señor Miguel Sosa y su esposa Margarita Chávez necesitaban en esta Puebla de la que ya habíamos hablado una persona que les asistiera. Y esa Puebla que también estaba cargada, Úrsula, de religiosidad, de lo barroco, y además llama mucho la atención. Por fuera era como muy ascético, como muy serio. Por dentro se desbordaba de adornos, de lo otro, lo chino, lo chinesco llamaba muchísimo la atención. Y yo por eso creo que esta mujer generó tanta popularidad en su vida. Porque ella no hablaba español, ella hablaba un idioma de la lejana India, mirra, su nombre quiere decir amargura, el que le ponen los padres, pero cuando llega a esta Puebla que te platico, es llevada directamente a casa de este matrimonio. ¿Qué hacían esos jovencitos? ¿Qué hacía ella en ese lugar? Es que lo curioso de estos esclavos, que fueron esclavos un poco tiempo, digamos, porque la corona dice, así como los indios de América son neófitos en la fe, los indios de la India o de la China también son neófitos. Entonces, muy poco tiempo son esclavos, pero ese poco tiempo eran como eran un objeto, una posesión, un bien que realzaba como el rango de su poseedor, porque era, claro, pues sí, así como era exótico el papel de China para forrar las paredes, sí, o el tibor, o las piñatas, o el tibor, sí, o las especias, también las personas, porque eran como estos considerados esclavos como muy delicados, de formas muy, ¿no?, muy finas, muy atentos, muy mesurados, era como traigo una chinita, así como salían con sus esclavos muy elegantes, a pasearse con sus esclavos africanos, para que se viera como el dinero, también tener una esclava china, que no era la que mandabas a los campos de ¿cómo se llama?, de azúcar, no, a los cañaverales, no, la tenías en el servicio doméstico, en tu casa, te acompañaba a la misa, te servía a la hora del chocolate con esencias, ¿no?, para que vieran que guau. Sí, esa sí era la función. Los esclavos en Nueva España se desempeñaban en el ámbito doméstico, y más aún los esclavos chinos o los esclavos asiáticos, como es el caso de la China poblana. Claro, entonces esta joven se amolda muy bien a esta vida que nos platicas, a esta cotidianidad. De hecho, es muy querida por este matrimonio, que incluso es de alguna forma adoptada, son criados ahí justamente con ellos, ella es criada con ellos, y entonces la religiosidad es un tema fundamental en esta joven. Va a empezar a estudiar el catolicismo en esta absoluta y levítica Puebla del siglo XVII, y va a encarnar justamente en ella el famoso sincretismo religioso. Ella es muy delgada, ella es una mujer que viste exóticamente. Ojo, después vamos a hablar de la versión del traje de China poblana, porque no es como estaba vestida la verdadera Mirra. Ella era muy, muy sencilla, y esta religiosidad hace incluso que se convierta en mística, en el sufrimiento de la carne, en la espiritualidad por encima de cualquier cosa. Y aquí cabe aclarar por qué. ¿Por qué se le dice poblana si no nace en Puebla? Y no es porque haya vivido en la Angelópolis, eso es una coincidencia. Poblana por pueblerina, por pertenecer, digamos, a esa sociedad de los esclavos que tú nos estás comentando que llegaron, a ese estrato social. Y China por ser una jovencita. ¿Qué personaje, imaginarlo, que existiera? Sí, pues es que sí, es lo que te digo, es como interesante porque es un mundo, el novohispano es un mundo mucho más complejo de lo que uno podría imaginarse. Y las mujeres, los esclavos, es decir, teóricamente todos tienen un lugar en la sociedad, pero hay bastante más movilidad de lo que uno podría imaginarse. Entonces, este personaje, que es chino, pero que es esclava, pero que la quieren, la adoptan, que después resulta muy devota, engloba como un montón de valores del barroco que son posibles encarnarse en una mujer. Por eso el personaje es tan interesante. Claro, porque representa muy bien en carne propia justamente lo que está sucediendo en esa Puebla del siglo XVII, y el personaje logra arraigarse en la sociedad y en tener esa fe que la gente tenía por ella.
porque eso es algo que también es importantísimo decirlo. Claro. No nada más porque hablara extraño, porque no hablaba español, y sin embargo se va a convertir en ese emblema de lo espiritual y de la religiosidad, y la gente la convierte en una santa. Pero bueno, eso lo hablaremos en el siguiente bloque. Vámonos a una pausa aquí, en Vindictas Históricas. Estamos hablando de Catarina de San Juan, la China poblana. Estamos de regreso en Vindictas Históricas, recuperando a una mujer de carne y hueso que incluso su mito llegó a ser tan grande que se le considera una santa. De princesa hindú a mística, a casi santa en esta Puebla llena de espiritualidad y religiosidad. Incluso hubo obispos que pedían que ella intercediera. Vamos a hablar entonces de este fenómeno de la religiosidad y la mística. En España hay ejemplos en personajes muy emblemáticos, digamos, justamente de esa mística, que llegaban al castigo corporal, llegaban a hacer ayunos, toda esta digamos, religiosidad a pie juntillas, llevada a grados extremos, incluso a tener alucinaciones y visiones, pega con tubo, válgase la expresión, en esta Puebla tan religiosa. Ella alcanza esa fama y ese lugar y se vuelve una casi santa. Es que también el asunto de la veneración de los santos es como una promoción que hace la Iglesia Católica en contraste con la Reforma. Es como, ok, sí, Lutero dice que santos no valen, pues aquí van a valer el triple. Entonces se busca todo el tiempo la intercesión de los santos para pedir favores, para pedir ayuda, ¿no? Porque son como estos intermediarios desde la Edad Media, pero toman mucho más fuerza en la Contrarreforma, estos intermediarios con Dios. Entonces, sí hay muchísima devoción a santos locales y claro, imagínate tener una santa local. Esta cosa de la mortificación de la carne, de los ayunos, de los cilicios, es parte también de esta religiosidad barroca que cruza, digamos, no es una cosa exclusiva de Nueva España, sino cruza la monarquía hispánica en sus dominios. O sea, de la época, por ejemplo, la gran santa digamos, lo que ahora es Sudamérica es Santa Rosa de Lima. Claro. Es que Santa Rosa de Lima hace unas salvajadas. O sea, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, que se, digamos, cuidaba a los enfermos, se bebía la pus. Sí. Bueno, dicen el pus. Yo siempre digo la pus. Sí. El pus, así de, me voy a beber la pus porque, ¿no? Claro, qué asquerosidad. Ay, la cara del camarógrafo. Es una asquerosidad, pero son cosas que no se entienden actualmente. Más que en ese contexto donde la China poblana, Santa Rosa de Lima, no son posibles. La misma Santa Teresa, ¿no? Claro. Y que además era un castigo tan grande y una alucinación tal que evidentemente esos ayunos, claro que ibas a alucinar con demás muerta cosas. De hambre. Bueno, pero fíjate aquí, y justamente es aquí cuando Mirra entiende muy bien ese papel y entonces le comenta a la gente el origen de su linaje, de su nobleza, y lo vincula con el nacimiento de Jesús. Ella misma hace un sincretismo religioso de su propia historia. Su biógrafo después, Alonso Ramos, la va a hacer, digamos, hasta una apología, ¿no? Imagínate lo que venían a representar estos jóvenes. Ella era la santa que además su madre había tenido la alucinación con el nacimiento de Jesús. Lo creen sus contemporáneos, lo creen en Puebla, le creen que ella tiene ese origen incluso divino, y empieza la leyenda, y empieza la santa, y empieza la mística, y empieza a hacer todos estos favores, al grado que comienza una especie como de leyenda negra después, porque tiene tal poder ella, y también Palafox, que fue el obispo en Puebla a partir de 1642, y la Iglesia los va a prohibir después, porque se arraiga tanto y es un fenómeno tal como el que tú nos estás platicando, que es de un tamaño desproporcionado. Sí, porque además a ella cuando la entierran, la gente le arranca pedazos de lo que sea, un dedo, le arranca un pedazo de vestido, le arrancan lo que pueden. Claro. Porque en esa cultura, no solo de los santos, sino de las reliquias, era como que ese pedacito
tenía poder divino y pues claro que uno quería guardar el souvenir y también para pedir favores. Y claro que la Inquisición siempre es como, espérenme, no, tampoco, no será para tanto, ¿no? O sea, hay que vigilar como esa devoción que no se desborde, porque sí estaba ya francamente desbordada. Y porque la China poblana es de esos personajes que permiten la identificación de los esclavos, pero de las mujeres, pero a lo mejor de las beatas o de las solteronas o de las mujeres maltratadas, porque ya ves que también se casó con un hombre que la trataba, bueno, la arrastraba, le pegaba, le hacía, le tornaba, o no le llevaba ¿cómo se llama? No le daba dinero, ¿no? Sí. La tenía. Otro chino, otro también filipino, exacto, ¿no? Del mismo origen. Claro, entonces esta figura permitía la identificación de muchos otros grupos, porque hay que recordar que todo eso también es propaganda. O sea, no quiere decir que la Iglesia no lo creyera, claro que lo cree, pero ese es el mecanismo de acercamiento como a la población. Pero fíjate, vive 75 años y muchos años de ese matrimonio que además, ¿por qué sabemos? Porque se hace público que dormían en camas aparte, o sea, era la santificación, la beatificación, lo que hay que seguir, la virginidad de esta santa y la castidad. Claro. Eran elementos muy buscados en esa religiosidad y en esa sociedad. Es un personaje apasionante. Sí. Seguimos hablando de la China poblana aquí en Vindictas Históricas. Regresamos. A esta ciudad levítica, llena de iglesias y conventos, sinceramente devota como sinceramente fiestera, llegó la joven Mirra. A la casa de don Miguel de Sosa, Puebla tenía abolengo de santidad. La ciudad que tuvo iglesia para todas las órdenes religiosas, parroquias abastecidas de fieles, capillas, beateríos, todas las cofradías y archicofradías habidas. La ciudad construida por los ángeles fue el mejor albergue para esta santa fallida, no tanto por ella, sino por sus confesores biógrafos. Catarina veía con frecuencia a los ángeles, con más frecuencia que otras conocidas visionarias y casi con la misma que la famosa María de Agreda. Sus visiones principales eran: 1. Como seres humanos en forma de bellos mancebos. Para esto le sobraba la plástica colonial, llena de ángeles en pintura, escultura y grabado y hasta en el escudo de la Puebla de Los Ángeles. Si tuviéramos una visión retrospectiva de las iglesias de Puebla de la segunda mitad del siglo XVII, podríamos ir señalando los modelos que de esta y otras visiones tenía Catarina en referencia a Los Ángeles. 2. Conocido en el pasaje bíblico de la escala de Jacob, en el que éste soñó que había tendida una gran escalera del cielo a la tierra y que por ella subían y bajaban ángeles. Para Catarina, los ángeles que subían eran sus propias oraciones. Y ya estamos de regreso en Vindictas Históricas hablando de la más mexicana de las mexicanas, la China poblana Úrsula, y ahora justo vamos a tocar por qué se convierte en este emblema de la mexicanidad. En el siglo XIX se convierte en la mujer mexicana, la encarnación de lo que es una mujer mexicana. Ricardo Pérez Monfort incluso habla que esto no hubiese sido posible, este emblema que encarna a la China poblana y esta indumentaria, si no hubiera sido porque justo el siglo XIX está buscando una idea, y está buscando una idea que represente a México, a esto que están haciendo, la nueva identidad, el nacimiento de lo que ya era México tras esos 3 siglos de virreinato o colonia. Eso es un debate que también tenemos que da para rato, pero justo es el momento que se está buscando un símbolo, y por eso esta mujer que en vida fue absolutamente famosa por la indumentaria, pero no era esa indumentaria. Se da una, digamos, reinterpretación que nos queda un traje con una blusa de algodón, una falda verdaderamente llena de adornos que venían del lanao de China, ¿no? Las sedas, las chaquiras, las lentejuelas, los aretes de filigrana de oro, y se convierte en el traje de lo mexicano. Pues sí, lo que pasa es que también hay que entender que las figuras históricas van conformándose o van cambiando, no es una figura inmutable que se mantiene durante 4 o 5 siglos, ¿no? Y efectivamente el 19, que está buscando desesperadamente con el pípila o con el niño artillero o con lo que se pueda,
pues poder como crear esta identidad, ¿no? Y va buscando estas figuras que puedan como destacarse y decir, ok, esto es parte de lo mexicano o esto es un emblema mexicano. Es interesante porque el traje de la China Poblana, como dices tú, bueno, era muy sencillo porque era una esclava, sí, al fin y al cabo, ¿no? Y en este discurso de humildad, que es un valor cristiano, ¿no? De recato, de prudencia, de templanza, no tiene nada que ver con el traje del 19, que además lo cuenta Madame Calderón de la Barca, ¿no? ¿Sí? Cuando va a una fiesta y me voy a ir de China Poblana feliz con él, porque unas malvadas le aconsejan que se vaya de China Poblana sin avisarle que es el traje como de las mujeres públicas. Claro. Prácticamente las prostitutas. Sí. Y entonces sí. esta mujer, que es la esposa del embajador, pues quiere ir con su traje de China Poblana porque le parece lo más pintoresco y resulta que no. Que en esos años ese traje es como el traje de las... ¿no? Sí, sí, como de una vulgaridad incluso, Ajá, ¿no? exacto. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces es interesante porque ese traje va mutando y cada época le va dando como ciertos valores, ¿no? Y lo va cargando de ciertos emblemas porque tienen sentido en ese contexto. Así es. Y representa muy bien ya al final de todo, porque tú ves un traje de China Poblana ahora y es lo más mexicano y es orgullosamente típico, pero lleno de arquetipos, lleno de interpretaciones. Y además hay una anécdota increíble. Ana Pavlova, cuando viene a México, cuando visita México, baila vestida de China Poblana, baila ballet vestida de China Poblana. Y es también ese siglo XIX cuando los chiles en nogada, hablemos del fenómeno más arraigador en nuestro país, que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Las vírgenes en el siglos anteriores en Nueva España, pues era la Virgen de los Remedios, ¿no? Finalmente, el mestizaje, el sincretismo, una Virgen mexicana absolutamente emblemática. Pues a esa altura está la China Poblana y su contraparte, que es el charro, ¿no? Claro. El charro también, con esos elementos, pero del campo, pero también la plata. Todos esos elementos que se conformaron durante estos 300 años del virreinato, Úrsula, lo que somos, lo que sentimos, muchas cosas que nos gustan y no, vienen de este virreinato. Claro, pues sí, lo que pasa es que igual la historiografía del siglo XX se encargó como de borrar eso o de plantearlo como un paréntesis muy grande en la historia. Como, bueno, estaban las culturas prehispánicas, hay un paréntesis y luego llega la independencia. Y como que acudimos poco a eso, donde efectivamente se cocinan, se gestan, se crean un montón de comportamientos, de valores, de tradiciones que aún hoy, ¿no? Seguimos como perpetuando, seguimos viviendo, seguimos venerando, sin tener el conocimiento de que durante esos 300 años fue cuando empezaron a surgir o empezaron a conformarse. Y de ese tiempo y de ese periodo es esta mujer que estamos reivindicando hoy, Mirra Catarina de San Juan o la China Poblana. Y los elementos que ella nos aportan actualmente a la luz de estos 500 años de la fundación de México, digámoslo así, materializan eso que somos de tantos años, de tantos siglos, un personaje que no podemos dejar como nada más el mito. Claro, porque lo que justo engloba son como las ambigüedades y las contradicciones que son propias de los seres humanos y propias también del mexicano. Entonces es un personaje que puede tener esclava, pero princesa, pero humilde, pero casada, pero es como en la novela de Riva Palacio, ¿no? Virgen casada, monja y mártir, o ¿cómo se llama? Monja casada, virgen y mártir. Todos como todo en en uno, ¿no? Y la China Poblana es eso, es posible en un mundo que lo permite, que es el mundo hispánico, finalmente. Por supuesto. Y esa riqueza y ese mundo y esa cultura es lo que nos arraiga y es lo que nos da pertenencia y debemos sentir orgullo de esos valores y de esos emblemas y de esta figura. Úrsula, muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de esta mujer tan importante en nuestra historia. Muchas gracias a ti, Isabel. Encantada. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Vindictas Históricas. Hablamos de la China Poblana. No se pierdan el siguiente, el domingo, aquí en Vindictas Históricas, por TV UNAM.